Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguimos con el tema de señales. ¿Vamos allá? Y llegamos al último puesto del top de prioridad entre señales, las marcas viales, que son las que están pintadas sobre el asfalto. Pero que sean las menos prioritarias no quiere decir que no sean importantes, son muy importantes y por eso tráfico las pregunta mucho en el examen. Empiezo por la marca blanca longitudinal continua, la línea continua como se la conoce normalmente. No puedes atravesarla, no puedes circular sobre ella y no puedes circular por su izquierda cuando separa los dos sentidos de circulación. Si lo hicieses, cuidado, porque estarías circulando por el sentido contrario. A veces se pintan dos líneas continuas, una al lado de la otra. El significado es exactamente el mismo. Si la línea es mucho más ancha que la de un carril normal, indica la existencia de un carril especial, como por ejemplo un carril bus. Tú con tu coche no podrás atravesarla, pero los que circulen dentro del carril sí. El autobús puede salir del carril bus si lo necesita, aunque la línea sea continua. La línea discontinua se usa para delimitar los carriles y guiar la circulación. Como no puedes ir por dos carriles a la vez, no puedes circular sobre ella. Y ojo, ir todo el rato por encima no, pero atravesarla para cambiarte de carril sí, que para eso es discontinua. Aunque hay una excepción, podrás circular sobre ella si no cabes en tu carril porque es muy estrecho, menos de 3 metros, aunque solo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita. Sigo. Si te encuentras con que las rayas están cada vez más juntas, puede significar dos cosas: que se acerca una línea continua o que se acerca a un tramo de la vía que presenta un riesgo especial, como por ejemplo una curva o un estrechamiento. Al igual que vimos con la línea continua, si es mucho más ancha de lo normal, indica que hay un punto de entrada o salida a un carril especial. Lo puedes encontrar, por ejemplo, en los cruces donde hay un carril bus. En el cruce, la línea cambia a discontinua, y si tienes que atravesar el carril bus para girar, lo tienes que hacer justo por el trozo de discontinua. ¿Y las discontinuas dobles? ¿Pasa como con las continuas, que no tienen un significado especial? ¿Tú qué crees? Pues no, aquí sí tienen un significado especial. Indican que el carril es reversible, que se puede usar para un sentido o para el contrario, y donde se suele usar los semáforos de carril que viste al principio del tema. Que no te líen en el examen con otros carriles como el adicional o el de sentido contrario al habitual. El reversible está siempre puesto, así que ya le pintan unas líneas especiales. Los otros, como son de quita y pon, tienen líneas normales. Y lo último, cuando tengas una continua y una discontinua, una al lado de la otra, solo tendrás que hacerle caso a la línea que tengas justo a tu lado. La otra es como si no existiese, afecta solo a los del sentido contrario. Por ejemplo, aquí tú podrías atravesarla, pero los del sentido contrario no. También hay marcas que indican cómo hacer una maniobra en un cruce. Son las marcas de guía en una intersección. También tienes las líneas de borde, que se usan para delimitar el borde de las calzadas, y las de estacionamiento, que delimitan lugares donde aparcar. Y ojo, las de borde y estacionamiento no funcionan como las continuas y discontinuas que hemos visto. Esto significa que en caso de necesidad puedes atravesarlas e incluso circular sobre ellas. Ahora te voy a explicar las marcas transversales. Estas no están pintadas a lo largo, sino a lo ancho en sentido transversal. La marca transversal continua puede ocupar uno o varios carriles. Es una línea de detención que te dice que si tienes que pararte por un semáforo, un stop, un paso de peatones, no puedes pasar de ahí. Tan solo podrías pararte más adelante si estando detrás no tuvieses visibilidad suficiente. Podrías avanzarte un poquito y volverte a parar. Eso sí, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. La transversal discontinua es parecida a la anterior, pero cuando hay obligación de ceder el paso. Te la encontrarás donde haya un CEDA, ya sea como señal vertical o pintada en el suelo. Cuando haya una flecha verde de giro en un semáforo, recuerda que el semáforo verde de flecha no te da prioridad y que tienes que ceder. O cuando no haya ninguna señal especial y aplique la norma general de prioridad. No sé si te has dado cuenta de qué hacen los motoristas cuando llegan a un semáforo en rojo. Se van colando entre los coches hasta llegar delante del todo y se quedan al ladito de los coches, ocupando parte de su carril o incluso un poco adelantados. Como puedes imaginar, esto es peligroso y por eso se ha inventado la zona de espera adelantada. Antes del semáforo se deja un espacio para motocicletas de dos ruedas, ciclomotores y bicicletas, y donde no pueden estar otros vehículos. Los coches esperan justo detrás de esta zona de espera adelantada. Entre las marcas transversales también está el paso para peatones, el paso de cebra. Como seguro que te lo conoces, solo te recordaré que esta señal
no da prioridad a los peatones a no ser que el paso esté pintado en el suelo. La marca de paso para ciclistas. Tiene esta pinta. Viene a ser como un paso de cebra, pero para bicis. Tendrán que ceder el paso a los ciclistas todos los usuarios de la vía, conductores de vehículos o animales y peatones. En el examen te lo pueden poner también así, sin el dibujito de la bici y sin un color especial. Lo importante son las discontinuas paralelas que atraviesan la calzada. Seguro que te acuerdas del CEDA y del STOP, pues también te los puedes encontrar pintados sobre el suelo. Es lo que se llaman señales horizontales. Funcionan como un CEDA o un STOP normales, aunque como ya sabes, al ser marcas viales, son menos prioritarias que el resto de señales. También te puedes encontrar pintadas sobre el asfalto señales de limitación de velocidad. Prohibido ir a más de tanto. Al igual que las señales verticales de velocidad, esta limitación la tendrás hasta que encuentres una señal de fin de limitación de velocidad u otra señal de velocidad máxima diferente. Todas estas señales horizontales, cuando están dentro de un carril delimitado por marcas longitudinales, a lo largo, significan que la señal se refiere solo a ese carril. Ahora vas a ver las marcas viales que tienen flechas. Las flechas de selección de carril. Ya te tienen que sonar. Las empezaste a ver cuando hablamos de los semáforos de flecha. Si están en carril delimitado por líneas longitudinales, debes seguir la dirección o direcciones que indican las flechas. Si no te van bien esas direcciones y la señalización lo permite, puedes cambiarte de carril. A veces pueden ir acompañadas con una inscripción de destino. La flecha de salida te indica que viene una salida y a qué lado está. Y ahora atento, dos flechas con las que es muy fácil liarse en el examen. La flecha de fin de carril significa que dentro de poco se va a acabar el carril y que te cambies hacia el lado que te indica. Esta otra es la flecha de retorno, te indica fin de sentido único, que dentro de poco te van a poder venir coches de frente, así que te conviene pasarte a la derecha cuanto antes. Fíjate que la de retorno está a la mitad de la calzada y que está un poco doblada. Venga, que ya casi estamos, unas cuantas marcas sencillitas. La marca de bifurcación, que te anuncia que la calzada por la que vas se va a partir en dos. Las letras P y N, una a cada lado de un aspa, indican la proximidad de un paso a nivel. No dicen nada de si será o no con barreras, para eso están otras señales verticales que viste antes. Los carriles reservados para algunos vehículos, como el carril bus o bici, pueden tener letras o dibujos que indiquen qué tipo de carril es. Estos carriles reservados también pueden tener líneas como estas, que indican el inicio de carril. Estas otras marcas señalizan una vía ciclista o senda ciclable. Las líneas y marcas de estacionamiento te indican cómo tienes que aparcar. ¡Ojo! Puede hacerlo cualquier tipo de vehículo, coches, motos. El cebreado, que es una zona más ancha con líneas que se usa para guiar la circulación. Lo que tienes que saber del cebreado es que tú no puedes entrar con tu vehículo. Los únicos que pueden hacerlo son los obligados a circular por el arcén, como por ejemplo los ciclomotores. También hay marcas o inscripciones de color blanco que repiten indicaciones de señales o te dan indicaciones útiles. Y ahora sí que terminamos. Hasta ahora todas las marcas han sido blancas. Vamos a poner un poco de color. ¿Recuerdas qué color se le pone a las señales verticales cuando hay obras? El amarillo. Pues con las marcas viales con obras pasa lo mismo, son amarillas en vez de blancas. Normalmente en las obras se juntan las rayas blancas con las amarillas que acaban de pintar. No te líes, las que tienes que seguir son las amarillas, las de obra. La amarilla continua. Te prohíbe estacionar y parar. La amarilla discontinua. Tiene menos pintura, así que te prohíbe menos cosas. Solo prohíbe estacionar. Con una amarilla discontinua sí que puedes parar. Recuerda el concepto de parada, menos de 2 minutos y no puedes abandonar el coche. Amarillo zigzag. Generalmente se utiliza en paradas de autobuses o en zonas de carga y descarga. Te prohíbe estacionar, aunque sí te permite parar. Un truco para que no se te olvide. ¡Tachán! Un zigzag viene a ser una línea rota, lo mismo que la discontinua, y algo roto hace menos cosas. Por eso prohíbe solo una cosa, aparcar. Todas estas líneas solo prohíben en el lado en el que están pintadas y puede que haya señales que indiquen que las prohibiciones tienen una restricción temporal, que solo se prohíbe en algunos horarios. La cuadrícula amarilla. Te la puedes encontrar en un cruce para indicarte que no puedes atravesar si hay riesgo de quedarte en medio sin poder pasar. Suele estar en calles donde hay mucho atasco y es fácil quedarse atrapado en mitad del cruce montando un pollo considerable.
La que ha liado, pollito. Y ya está bien de amarillo, ¿no? También tengo cuadraditos blancos y rojos. ¿Recuerdas dónde? En la zona de frenado de emergencia, que suele usarse en bajadas de montaña para que si te fallan los frenos te metas por ahí. Como puedes imaginar, está prohibido tanto parar como estacionar. Y la última, que seguro que no te gusta nada porque hay casi siempre que pagar. Las marcas azules de estacionamiento. Indican que en algunos horarios la duración del aparcamiento es limitada. Al igual que con las marcas blancas, aquí también podrán aparcar motos, cualquier vehículo. Pues ya está, hemos llegado al final de este vídeo. Antes de pasar al siguiente vídeo te recomiendo que hagas el test que te hemos preparado. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! La teórica.